¿Qué pasaría si el golpe que se dio contra el presidente López Pumarejo en 1944 hubiera sido efectivo? Bueno, para partir de esta hipótesis, tendríamos que remontarnos pues, a años anteriores y todo lo que ha venido sucediendo bajo el segundo mandato del presidente López Pumarejo. Inicialmente, pues su presidencia inicia en 1942 y renunciaría al cargo en agosto de 1944. Pues inicialmente, en el segundo mandato de López, vemos que por parte del liberalismo, del cual él hacía parte, de su partido político, comenzó a ser ¿qué? A ser rechazado por varias acciones que venía tomando. Sin embargo, pues el primer enemigo que tuvo López fueron los conservadores. Podríamos decir que uno de los más importantes contradictores fue Laureano Gómez. Sería Laureano Gómez. Inicialmente, pues el gobierno de López ya venía sufriendo unas crisis económicas, a lo cual también se sumiría una crisis política y más adelante una crisis social. Eh, López pues, sufriría varias críticas, entre otras, por todo lo que venía haciendo como presidente, sacando leyes, una reforma que también no le gustó para nada a los conservadores y que finalmente, un caso en 1943 que fue el de Mamatoco, un exboxeador, como que detonaría todo en contra de él. Se comenzaron a hacer publicaciones en contra de él en varios periódicos, entre uno de ellos liderado por Laureano Gómez, el cual pues sería represado por 26 horas y pues sería puesto en libertad porque no le convendría al gobierno de López que los conservadores se unieran y se formara una guerra civil en ese momento. Luego pues ya durante todo esto, en julio 10 de 1944 López sufriría un golpe, pero pues eso sería aplacado porque ya se venía preparando como la defensa del presidente y pues finalmente como que el pueblo comenzó a apoyar mucho a López para que lo soltaran, lo liberaran y pues las personas que hicieron esto, que iban encabezados por el coronel Diógenes Gil, pues fueron neutralizados, por decirlo así de alguna manera. Bien, ahora en caso hipotético de que el golpe en contra del presidente López hubiera sido efectivo en Pasto, pues podríamos partir de diferentes puntos, ¿no? Inicialmente desde la parte del pueblo veríamos dos polos, ¿no? Los conservadores y los liberales reuniéndose, los liberales en contra pues, de los conservadores, que seguramente eran a quienes iban a culpar de esta acción. Entonces, seguramente en el pueblo veríamos como una lucha entre liberales y conservadores, ¿no? Más que todo, pues seguramente los liberales teniendo como gran fuerza, pues, porque veníamos de una república liberal, en donde anteriormente todos los presidentes habían sido liberales, hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, pues los que habían ayudado a efectuar ese golpe de Estado lo aprovecharían, ¿no? Entre ellos sería pues el que en un futuro sería presidente, que sería Laureano Gómez, que también lo aprovecharía y buscaría la manera de que los conservadores consiguieran el poder y en caso hipotético de que López Pumarejo sea asesinado en este golpe, pues veríamos cómo conservadores y liberales buscarían la persona indicada para que cumpla el rol de presidente mientras se llevan las nuevas elecciones, que después faltarían en sí 2 años para que llegue el nuevo presidente. Sin embargo, pues creo que los liberales, como sucede en la historia, con la renuncia del presidente López, pues se llama Alberto Lleras Camargo para que termine de cumplir este mandato, ¿no? Este periodo presidencial. Y pues Alberto Lleras Camargo venía siendo ministro del anterior gobierno de López. Entonces, y por parte de los conservadores, seguramente habría varios candidatos, entre ellos uno Mariano Ospina, que en un futuro sería el presidente al terminar este periodo presidencial, y sería el que pues en un pasado fue llevado a la cárcel, que sería Laureano Gómez. Entonces, pues sin embargo, creo que no cambiará mucho los sucesos que venían sucediendo si partimos de esta hipótesis, pues porque el conservatismo y el liberalismo venían
pues tenía una dura pelea donde el conservatismo venía teniendo mucha fuerza y pues se vería cómo sería en la historia que finalmente los conservadores ganarían las siguientes elecciones a la presidencia de López. Entonces, creo que no cambiaría mucho o muchas cosas en la historia de Colombia si el golpe al presidente López hubiera sido efectivo.